Ballet, palabra en francés que significa bailar. El ballet se origina en pleno Renacimiento, en Italia a finales del siglo XIV, entre los años 1300 a 1600. El ballet nace a partir de los números de danza que se realizaban como parte de la entretención que se les daba en los festines de las cortes de nobles italianos. El ballet alcanza su máxima expresión durante el reinado de Luis XIV, quien busca darle estatus de profesión al ballet. En primera instancia, el ballet era solamente ejecutado por hombres y la aparición de la mujer dentro del mismo sucede en el año de 1681. En 1581 nace el ballet como espectáculo, organizado por la reina Catalina de Medici, esposa del rey de Francia Enrique II. La presentación organizada por la reina se llamó Ballet Cómico de la Reina. En 1661 se funda en Francia la Academia Nacional de Danzas, la Académie Royale de Danse, dentro de la Ópera de París. Por consiguiente se forma la primera compañía profesional de ballet del mundo, llamado el Ballet de Ópera de París, y se fijan las primeras cinco posiciones. Durante la mitad del siglo XVIII, año 1600-1700, la Ópera de París perfeccionó las técnicas académicas de danza y bajo 1832 nace el Ballet Romántico en París y casi 48 años más tarde, en San Petersburgo, se crean La Bella Durmiente, el libreto del Cascanueces y la coreografía del Lago de los Cisnes. En el siglo XX, año 1920, el ballet se extiende por toda Europa y América. Es allí cuando surge la danza moderna y nace el ballet en Inglaterra. En 1940 se funda el American Ballet Theatre en el New York City Ballet y en Nueva York en manos de George Balanchine y Lincoln Kirsten. La primera pieza considerada como producto de la danza clásica se llamó El Triunfo del Amor, por el coreógrafo Pierre Beauchamp, a quien se le atañe el hito histórico de crear las cinco posiciones clásicas de los pies. Los ballets rusos fueron el inicio del ballet moderno, y gracias a ellos se vuelve a posicionar la figura del hombre dentro del ballet, ya que se había dejado un poco de lado. La 14, monarca de Francia llamado el Rey Sol, padre del ballet como escuela oficial sobre el año 1661, el Ballet Nacional de la Ópera de París. En 1713, 2 años antes de su muerte, Luis XIV creó precisamente un conversatorio de danza, destinado al perfeccionamiento de los artistas según códigos precisos, los cuales en realidad se habían instituido por el Rey Sol, ya en 1661, con la fundación de la Real Academia de la Danza, el primer acto de gobierno del monarca, tras que tomara efectivamente el poder gracias al golpe de Estado propinado a su reina madre luego de la muerte del cardenal Mazarino. La Academia Real de Música, hoy Ópera de París, nació 8 años más tarde, en 1669. ¿Acaso XIV quiso coronar, en lo que respecta al ballet, la obra de toda su vida? Él es, al mismo tiempo, el Padre y el Espíritu Santo de este género artístico. Pierre Beauchamp fue un bailarín de ballet francés y profesor cuyas contribuciones al desarrollo del ballet incluyen la definición de las cinco posiciones básicas de los pies. En 1661, Beauchamp fue nombrado director de la Academia Royal de Danza. En 1732, bajo la dirección del compositor Jean-Baptiste Lully, se convirtió en parte de la Academia Royal de Música, ahora llamada Ópera de París. Como bailarín, Beauchamp se destacó por su estilo digno y por su técnica, particularmente por sus piruetas. En 1681 apareció como la compañera femenina de Luis XIV en Lully's Ballet. Con Lully y Luis XIV, Beauchamp fue una gran responsable de la creciente profesionalización del ballet. A través de su enseñanza, ayudó a elevar los estándares técnicos para que se hiciera necesaria una formación especializada y los bailarines aficionados de la corte real ya no fueran los únicos artistas del ballet.
retirándose en 1687 tras la muerte de Lulio, algo que lo marcó y lo llevó al retiro. La italiana se asienta a comienzos del siglo XIX en Milán. Partía de sus propias raíces y el desarrollo del ballet, alcanzado por la Real Academia de la Música y la Danza en Francia. Sin embargo, la referencia a Italia se hace inevitable al hablar de los antecedentes del ballet como un arte escénico. Al final del medioevo aparecía en Italia la moresca, cuya evolución preparó el nacimiento del ballet. Era un divertimiento de moda que escenificaba uno de los temas de la época, la guerra. Con el transcurso del tiempo perdió su carácter guerrero y le añadieron cantantes y diversos personajes, con lo cual el éxito creció tanto que la moresca se introdujo en la Sacred Representation, donde la danza se unía al teatro. Con la italiana cabe destacar el método Seichetti. Este consiste en enfocarse en la anatomía y dentro de los límites de la técnica del ballet clásico, tiene por objeto el desarrollo de las características esenciales de la danza en sus estudiantes a través del régimen de entrenamiento rígido. El objeto es que el alumno aprenda a bailar a través del estudio y la interacción con los principios básicos para llegar a ser autosuficientes en lugar de imitar los movimientos ejecutados por su maestro. Enseña al estudiante a pensar en el movimiento de los pies, piernas, brazos, cabeza, no como algo aparte, sino en su relación con todo el cuerpo para desarrollar un sentido por las líneas elegantes. Hace hincapié en la fluidez y la combinación de los brazos al lanzar. El método afirma que es más importante ejecutar un ejercicio correctamente una vez que hacerlo una docena de veces sin cuidado. Calidad en vez de cantidad es la clave. Muy buenos días, mi nombre es Wendy León y hoy les voy a hablar sobre la escuela danesa. Como referente encontrarme con muy bien. August llevó al ballet a la cima desde 1830 hasta 1877. Fue el más conocido como el mejor coreógrafo y bailarín de París. Se le considera como el padre del ballet danés. Creó numerosas coreografías, destacando en sí Sylphide. Armonía entre el cuerpo y la música es la base del método Bournonville. La gracia natural se expresa en saltos repetidos, desplazamientos rápidos y baterías veloces. El estilo Bournonville muestra un flujo interrumpido del movimiento, con un fraseo esencial en el cual cada paso se ejecuta según su valor. Aun cuando los pasos de batería y de elevación son constantes, la ejecución de estos es elegante y sin dar impresión de virtuosismo. Desprovistos de levantadas, sus pas de deux favorecen el diálogo entre los bailarines de ambos sexos. La palabra clave en la obra Bournonville es armonía, tanto en lo que se refiere a su concepción de la vida como a su estilo, al igual que a otros artistas daneses de la Edad de Oro. Bournonville defendió una filosofía caracterizada por su fe en un mundo pleno de sentido. A continuación vamos a encontrar una obra de él. Muchas gracias. Napoli.
Buen día para todos, les habla Pilar Quintero y en este momento les voy a hablar sobre la escuela rusa. El principal acontecimiento para el desarrollo de la danza fue la labor de los esquemoroji, artistas callejeros que viajaban y se compenetraban con las peculiaridades artísticas de los habitantes locales en diferentes zonas del país. De este modo, en la Rusia antigua se desempeñó un papel crucial en la formación de la coreografía popular. Precisamente en aquellos tiempos aparecieron las formas escénicas de los bailes populares. La Iglesia a menudo los atacó considerablemente, indicando que eran irreverentes, indignos de adorar a Dios e incluso directamente diabólicos. Estaba compuesto y dirigido para el pueblo y normalmente criticaban a las clases gobernantes. Los principales representantes de esta escuela fueron Pedro el Grande, nacido en Moscú en el año 1672 y falleció en el año 1725. Gobernó Rusia en el año 1682 hasta su muerte. Bajo su gobierno comenzó en Rusia un proceso de europeización. No solo trajo a su país arquitectos y artistas para transformar la ciudad, sino también otras artes cortesanas, entre las que se estaría la danza. Ana Ivanovna nació en el año 1693 en Moscú y falleció en el año 1740. Gobernó como emperatriz de Rusia en 1730 hasta 1740 y en 1735 estableció por decreto la Academia Imperial del Ballet con sedes de Moscú y San Petersburgo, con lo cual el ballet ruso inició su propio desarrollo en paralelo a Francia e Italia. Los maestros de esta academia fueron Charles Lousdilov, nacido en Estocolmo en 1767 y fallecido en 1837, coreógrafo y profesor, quien arribó en Rusia en 1801, dedicándose principalmente a la enseñanza en la Academia Imperial. Jules Perrot nació en 1810 en Lyon y falleció en 1892. Coreógrafo y bailarín francés, en 1858 inició el trabajo como bailarín y maestro de la danza. Arthur Stellon nació en París en el año 1821 y falleció en 1870. Bailarín, coreógrafo, músico y maestro del ballet francés, nombrado director del ballet entre 1859 y 1869. Marius Petipa nació en Marsella en 1818 y falleció en 1910, bailarín, coreógrafo y maestro considerado el padre del ballet clásico, quien estuvo a cargo de la escuela hasta 1903. Rusia alcanzó la cima tanto en los aspectos técnicos de la danza clásica como en las espectacularidades de sus montajes escénicos. Mostró también su ingenio en la creación de escena y dispuso las filas de bailarines de tal forma que todos fueran visibles. Michael Fokine nació en San Petersburgo en 1880 y falleció en 1942. Ingresó en 1889 en la Escuela de Ballet del Teatro Imperial Mariinsky de San Petersburgo, en la que se graduó en 1898 y casi inmediatamente pasó a ser parte de la compañía. Pronto se destacó por su magnífica técnica y expresividad, lo cual le permitió ascender a bailarín solista en 1904 y ser profesor de la escuela el siguiente año. En estos momentos pues les voy a hablar sobre la manifestación danzaria, el cual escogimos, llamada el Hopak. El Hopak
fue desarrollado como una danza social a comienzos del siglo XVI y como diversión y entretenimiento a militares. Cuando los cosacos llegaban victoriosos de una batalla, los kobzars y otros músicos se reunían con sus instrumentos tocando melodías y los demás participaban con el baile. Estas celebraciones eran realizadas en honor a los militares, por tal motivo se inició en un entorno masculino. Los artistas eran jóvenes, bulliciosos, mercenarios y no bailarines profesionales, y como tal, la mayoría de los pasos del baile partieron de la improvisación. Con la elevación de los cosacos en la región, la danza comenzó a difundirse entre los pueblos y las aldeas, hasta crear grupos mixtos. El 18 de julio de 1920, Philip Richardson, entonces editor de la revista Dancing Times, organizó una cena para profesionales y eminencias de la danza. Los comensales incluyeron 5 invitados especiales, en representación de los principales métodos de formación de ballet en ese momento. Entre los invitados se encontraban también Ninette de Valois, fundador de la compañía de Royal Ballet, y Anton Dolin, cofundador del Ballet Nacional Inglés. El propósito de la reunión era discutir la mala calidad de la formación de la danza en Gran Bretaña. En ese momento y tras otras reuniones se formó una asociación de profesores de baile de ópera de la Gran Bretaña, con Adeline Genee como su primera presidente. Dicha asociación sería el predecesor de la Royal Academy of Dance. Los primeros exámenes se celebraron en los años que siguieron. En 1928, la reina María consistió en convertirse en patrocinador de la Asociación de Profesores de Baile Operístico. En 1931 se llevó a cabo el primer International Ballet Competition en Londres. Actualmente es el evento más importante de la RAD y uno de los más prestigiosos concursos de danza en el mundo. En 1935 el rey Jorge V aprobó la concesión de una carta real para la Asociación de Profesores de Baile Operístico. Hemos visto a lo largo de la historia que el ballet, la danza académica, tiene una relación directamente proporcional con los reyes y monarcas de ese tiempo. En 1937 un escudo de armas fue diseñado por el Colegio de Armas en Londres. La cresta en la parte superior del escudo de armas es una figura de Terpsícore, una de las musas de la mitología griega en representación de la danza. A cada lado del escudo vemos una cierva alada, símbolo de la ligereza y gracia de movimientos. La chapa muestra una estrella de 5 puntas que simboliza la salud con una línea ondulada y zigzag para transmitir el movimiento de la danza. Después de muerta la reina María en 1953, la reina Isabel II accedió a convertirse en el real patrono de la Real Academia de Danza. El premio Coronación de la reina Isabel II se hizo para conmemorar la ocasión. Se otorga anualmente el reconocimiento de los servicios destacados para el arte del ballet. El nacimiento de la escuela inglesa se debe a figuras extranjeras radicadas en Londres, como Adelina Genee, Edwards, en materias como el ballet clásico, que es la base del trabajo de esta escuela y la parte más importante del graduado, un movimiento natural que se basa en lo contemporáneo y la danza clásica griega, que suele ser una improvisación basada en la interpretación de una pieza musical, y por último la danza de carácter como una parte integral del repertorio del ballet clásico, en una representación estilizada de la danza folclórica tradicional, normalmente de un país europeo, y utiliza movimientos y la música que se ha adaptado para el teatro. El plan de estudios utiliza danzas de carácter basadas en húngaras, rusas y polacas. Escuela Cubana de Ballet. Si bien en 1931 la Sociedad Pro Arte Musical inició la enseñanza del ballet bajo la guía del maestro ruso Nikolai Yaborsky, no hay indicios en esta época de un estilo cubano de ballet. La Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso es desde su creación en 1931, en aquel entonces Sociedad Pro Arte, una de las instituciones de formación profesional más grandes e importantes del mundo de la danza.
En 1959 y luego del triunfo de la revolución, la misma pierde el carácter privado y empieza a formar parte de la Escuela Nacional de Arte. Con esta nueva etapa de auge y de gran apoyo político-económico es donde se asientan las bases de la formación cubana de ballet que los Alonso, Alberto, Fernando y Alicia ya venían cultivando de forma privada. Para ese entonces y con Fernando a la cabeza de la institución, se tomaron los principios de las escuelas rusas, americanas y francesas para desarrollar un estilo pedagógico propio reconocido en el mundo entero, legado que su actual directora Ramona de Saa supo perpetuar. Alicia Alonso cuenta que con él comenzaron a estudiar ballet las personas que iniciarían luego el movimiento profesional de ballet en Cuba. Sin embargo, la Escuela de Proarte no tenía como fin la preparación de verdaderos profesionales de la danza. Pronto se habían marchado a continuar los estudios en Estados Unidos para tener enseñanzas de grandes profesores europeos que se habían radicado en Nueva York. Expresa ella que para el surgimiento de la Escuela Cubana de Ballet, para sus características futuras, fue un factor muy importante la formación que recibieron de esos profesores. Ninguna escuela de ballet sale de la nada, sino que todas surgen de otras que ya existen. Mucho se ha hablado de los antecedentes de la escuela cubana, en lo que se refiere a su relación con escuelas precedentes, y sobre ese particular, Alicia Alonso nos da claras definiciones. Fue muy importante el que no se formaran dentro de una sola escuela, sino que recibieran varias influencias. Profesores como el italiano Enrico Sanfretta, representante de la antigua escuela italiana. Puede verse un punto de contacto entre la antigua escuela italiana, caracterizada entre otras cosas por la rapidez en el uso de los pies, y la escuela cubana. Debido al contacto con la profesora Alexandra Fedorova, ex bailarina formada por Secchetti en la escuela de San Petersburgo y que había sido estrella del ballet Mariinsky, se tiene un importante contacto con la escuela rusa antigua, más la relación con la escuela danesa por medio de los bailarines de esa nacionalidad que actuaban en los Estados Unidos, y con profesores ingleses. Así fueron conociendo y experimentando las características de diferentes escuelas a las que desde un principio se enfrentaron con un criterio selectivo, tratando de determinar qué servía mejor de acuerdo con las características físicas y las necesidades expresivas. Al principio, el trabajo de creación de la escuela cubana no fue algo totalmente consciente. En el proceso de 1956, el ballet realiza el estreno en América de Romeo y Julieta, con una coreografía de Alberto Alonso. El ballet se enfrenta a la agresión del gobierno de Batista, que trata de convertirlo en su agente propagandístico, y al no conseguirlo le retira el apoyo económico estatal. Alicia da a conocer una carta pública de denuncia. Se realiza una gira de protesta nacional que culmina con una función de homenaje y desagravio, organizada por la FEU en el Estadio Universitario. La primera bailarina que se radicaliza, negándose a bailar en Cuba mientras se mantuviera en el poder la tiranía. Alicia es invitada a bailar en los principales teatros de la Unión Soviética con Fernando Alonso, que la acompaña. Toma contacto directo con las tradiciones del ballet de ese país. Ausente de los escenarios de su patria, lleva consigo a los Estados Unidos algunas de las más prometedoras figuras cubanas, con el fin de que no perdieran su entrenamiento mientras se mantuviesen interrumpidas las actividades del ballet de Cuba. En 1959 se reorganiza la compañía, ahora con la denominación de Ballet Nacional de Cuba, y emprende una amplia gira por Latinoamérica como embajada cultural del gobierno revolucionario. En 1999, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, después de un arduo trabajo, otorga a Alicia Alonso la Medalla Picasso por su contribución al desarrollo y difusión del arte de la danza en Cuba y el mundo. Fue también seleccionada uno de los 2000. Ahora bien, el método de la escuela cubana es concebida con una estructura formativa, cuidando la limpieza y la calidad del movimiento, y no con una proyección coreográfica, aunque puede tener belleza artística e inculcar sentido danzario al estudiante. Cada una de las posiciones y pasos básicos se estudia separadamente y solo cuando han sido asimilados es posible combinarlos. El estudio de los diferentes pasos se realiza por etapas, desde la raíz del movimiento, y primeramente se abordan frente a la barra. La barra y el centro se estructuran dentro de lo posible, alterando un ejercicio que desarrolle control y fuerza con otro que desarrolle velocidad, con el fin de lograr una respuesta muscular óptima.
La estructura de la clase y de cada ejercicio es de suma importancia y el método cubano establece la realización de 2 o 3 ejercicios de tendos y algún levantamiento de piernas antes de realizar grand pliés, debido a que el maestro Fernando Alonso había observado que el esfuerzo del grand plié al comienzo de la clase provocaba algunas lesiones en los bailarines. La altura del relevé tanto para mujeres como para hombres es siempre alta, lo mismo que la elevación de piernas, imprescindibles a partir del segundo año de estudios. No existen por debras fijos, sino que se van elaborando de acuerdo con las combinaciones de pasos. La acentuación de los saltos de siempre arriba, insistiendo en los demi-pliés. El calentamiento para ello se realiza de manera paulatina. Fernando Alonso expresó en una entrevista que incorporaron al ballet la manera de caminar de los cubanos, la sensualidad y coquetería de la mujer, la virilidad y hasta el machismo del hombre. Los elementos que han conformado la Escuela Cubana de Ballet están presentes en obras coreográficas incluidas en el repertorio internacional como Carmen, de Alberto Alonso, notables trabajos coreográficos de Alberto Méndez, Gustavo Herrera, Iván Tenorio, Eduardo Blanco, en los cuales el frecuente empleo de música compuesta por compositores cubanos completan el sello de lo cubano dentro del más puro lenguaje clásico y contemporáneo. Han contribuido también a la consolidación de esa escuela con el respaldo interpretativo de bailarines de talla mundial. Esto fue todo de la escuela cubana y así terminamos las escuelas de ballet y sus métodos. Continuamos ahora con la danza contemporánea. Escuela Norteamericana de Ballet. En los Estados Unidos de América se apreciaba en los comienzos del siglo XX una mezcla de la escuela rusa, de la escuela italiana y de la escuela inglesa, fundamentalmente a partir de la variedad de maestros y coreógrafos que contribuyeron a formar un estilo, que poseía en común la dinámica de espacio escénico y la adaptación de algunos elementos técnicos de la danza moderna. Las diferentes compañías que surgían, como el American Ballet Caravan en sus inicios, no pretendían otra cosa que hacer una escuela norteamericana de ballet. Las coreografías que se creaban entonces abordaban temas de la vida en Estados Unidos. Algunas obras como Filling Station, Billy the Kid, Great American Goof y Fall River Legend eran historias de la vida norteamericana. Balanchine es generalmente mencionado como el padre del ballet clásico moderno, conocido internacionalmente como neoclásico. Su estilo, empleado en la actualidad, especialmente en el New York City Ballet, conlleva posiciones de brazos poco convencionales y exige bailarines flexibles y sumamente capaces físicamente. Sus conceptos sobre la danza, su manera de expresarse, el valor que le daba a los movimientos sobre la expresión teatral han tenido una enorme influencia en el desarrollo del ballet en los Estados Unidos de América. De ahí que muchas veces se confunda el estilo Balanchine con la existencia de una escuela norteamericana de ballet. El método Balanchine es una técnica de entrenamiento de ballet desarrollada por el coreógrafo y aplicado Georges Balanchine, quien nació en Rusia en 1904 y estudió con el maestro Pavel Gert en la Escuela Imperial de Ballet. Abandonó su país en 1924 y se reincorporó como coreógrafo a los ballets rusos de Diaghilev. Tras la muerte de Diaghilev, se trasladó a los Estados Unidos de América, donde algunos años más tarde, en 1940, abrió la escuela del American Ballet de New York, con la ayuda de Lincoln Kirsten en la escuela de ballet asociada al New York City Ballet. Se centra en movimientos muy rápidos junto con un uso más abierto de la parte superior del cuerpo. Está caracterizado por un fuerte acento en las líneas, velocidad intensa y profundo pliegue. Las posiciones de brazos tienden a ser más abiertas, menos curvas y a menudo quebradas en las muñecas. Los arabesques son generalmente desiguales, con una cadera abierta para lograr la ilusión de una línea superior. Debido a la naturaleza extrema del método, las lesiones pueden ser muy frecuentes.
Este método mezcla elementos del entrenamiento de la escuela rusa antigua con los movimientos neoclásicos creados por el coreógrafo en el siglo XX. Una de las características notables del método consiste en la capacitación de los bailarines y estudiantes, el petit allegro y otros movimientos dinámicos utilizados por Balanchine. En la actualidad, el método Balanchine es preservado en la School of America Ballet, cuna de la mayoría de los bailarines de New York City Ballet, donde los estudiantes son entrenados en los principios de velocidad, movimiento eficiente, comodidad natural en el baile, caso de puntas para las mujeres. También se hace mucho énfasis en la musicalidad, debido a los amplios conocimientos musicales de Balanchine y sus coreografías, las cuales pueden ser difíciles de bailar si no se cuenta con un agudo sentido rítmico y musical. En 1940 se funda el American Ballet Teatro y el New York City Ballet, en Nueva York, en manos de George Balanchine y Lincoln Kirstein. En Norteamérica en el siglo XX se produce un cambio ligado a la emancipación de las mujeres y el cambio en el sistema de creencias sociales. Aparece Isadora Duncan, basada en el culto al cuerpo y su expresividad, en elevar la estética y trascender ciertas características de la danza clásica para hacer de la danza algo más sublime desde la corporeidad y la relación del mismo con su entorno. Aparece la The Show School, centro donde partiría toda la innovación de la danza, fundado por Ted Shawn y Ruth St. Dennis. Esta última maestra de Martha Graham y de Doris Humphrey, quienes más adelante le darían un cambio significativo a la danza. Martha Graham antepone la expresión a la forma, mientras que Doris Humphrey dice que de la forma nace la expresión. En 1934, la Universidad de Bennington abre un curso de verano. Allí se reúnen Graham, Humphrey, Whitman, Mercy Cunningham y Jod Cage, quienes dejaron ver diversas técnicas y dieron la oportunidad que por primera vez en Estados Unidos se pudieran establecer las enormes diferencias entre la danza clásica y la danza moderna. Fueron pioneros para el posterior desarrollo de los musicales en Broadway y Hollywood. Ahora vamos a hablar sobre contemporáneo y los periodos que lo anteceden: libre, posmoderno, moderno y contemporáneo. La danza libre en la historia de la danza moderna se distingue por ser una expresión rebelde y completamente innovadora. A principios del siglo XX, esta danza revolucionaria rompió con todas las reglas del baile que se habían establecido hasta entonces en la cultura occidental. En esta época las precursoras de la danza moderna, tanto en Estados Unidos como en Europa, se rebelaron contra las estrictas reglas del ballet clásico. Empezaron a crear danzas siguiendo la expresión espontánea y natural del cuerpo. La danza libre no tenía precedentes en la cultura occidental. En sus inicios, el público no aceptó este tipo de danza como un arte legítimo. La danza libre recibió más aceptación del público europeo que del público norteamericano durante esos primeros años de experimentación. Tres precursoras de la danza moderna de origen norteamericano, Loie Fuller, Isadora Duncan y Ruth Dennis, cobraron más popularidad en Europa que en Estados Unidos. Loie Fuller nace en 1862, creando su propia forma de danza basada en movimientos naturales y en la improvisación. Combinó su danza con su técnica de iluminación, creando bailes que usaban el cambio y movimiento de la luz como parte de la coreografía. En 1981, Fuller se hizo famosa en Estados Unidos con su danza Serpentine Dance. A pesar de esta fama, Fuller sentía que el público estadounidense la veía como una actriz y no como una bailarina. En una gira por París se dio cuenta de que el público francés entendía mejor su obra dancística. Decidió mudarse a París, donde siguió creando danzas hasta su muerte, que fue en 1928. Isadora Duncan nace en 1877. Duncan era norteamericana, pero estaba viviendo en Europa cuando empezó a crear su nueva forma de danza durante los primeros años del siglo XX. Duncan se inspiró en el arte clásico griego,
danzas tradicionales, bailes sociales y en la naturaleza para crear una nueva forma de baile. Empezó a bailar descalza, vestida con túnicas y el cabello suelto. Su técnica de baile se basaba en movimientos que surgen de una manera natural, fluida y libre. En vez de ejecutar pasos estructurados, Duncan baila usando el plexo solar como punto de partida para generar movimientos orgánicos que expresan los sentimientos del creador. Ruth Dennis nace en 1879. Al principio del siglo XX, Ruth Dennis empezó a crear danzas inspiradas en culturas y mitologías orientales. Sus presentaciones adquirieron popularidad rápidamente en Estados Unidos y luego en Europa. A diferencia de Duncan y Fuller, no se quedó en Europa. Regresó a Estados Unidos y fundó, junto a su esposo y bailarín Ted Shawn, la The Show School of Dancing and Related Arts en Los Ángeles, California. Esta escuela se convirtió en una de las primeras escuelas de danza moderna en Estados Unidos. La danza libre ocupa un lugar especial en la historia de la danza moderna. La danza moderna no sería lo que es hoy sin su existencia. Esta nueva forma de danza ayudó a establecer los primeros fundamentos de la danza moderna. Las bailarinas que crearon la danza libre eliminaron el concepto que se tenía de la danza como entretenimiento. Reclamaron la danza como una expresión artística del creador y demostraron que la danza no tenía que limitarse a los confites de reglas y confines de reglas estrictas. Continúo hablándole sobre el periodo posmoderno. En 1962, varios estudiantes del coreógrafo y bailarín Robert Dunn presentaron sus innovadoras danzas en el Jackson Memory Church, una iglesia sin culto, espacio que se encontraba situado en una esquina de Washington y se convirtió en un lugar de experimentación artística donde se desarrolló la danza posmoderna. El grupo de bailarines y artistas que iniciaron este movimiento, llamado el Hudson Dance Teacher, desarrollaron nuevas maneras de crear una composición coreográfica que no dependía de las técnicas de la danza moderna. Los principales exponentes de este periodo es Robert Dunn, nacido en el año 1928 en Oklahoma, y falleció en el año 1996. A principios de los años 60, el señor Dunn usó métodos libres para obtener de sus alumnos nuevas formas de trabajo con el tiempo, el espacio y las partes del cuerpo humano. Su enseñanza fue tener efectos duraderos en la danza moderna estadounidense y lo estableció como uno de los instructores más importantes en el campo. El trabajo de las clases se mostró en un concierto en julio de 1962 en la iglesia Hudson Memorial. El evento se consideró como el comienzo del movimiento postmodernista Hudson Dance Teacher. El concierto ayudó a establecer un credo postmodernista que cuestionaba la estética predominante de la danza moderna y la naturaleza de la danza. Merce Zunigan, bailarín, coreógrafo y profesor y director de la compañía americana de danza moderna que llevaba su nombre, nació en Centralia en 1919 y falleció en el 2009. Es uno de los personajes más importantes de la danza moderna. Su método creativo se basó en los elementos de la danza, coreografía, música y diseño, y evolucionó independientemente y se funden en una unidad durante la representación. Llegó a tomar distancia de las fórmulas establecidas por la danza moderna hasta ponerlas en crisis. A cambio instauró la llamada danza por danza, que implica el fin de la idea de representación y la ruptura con una narrativa. Su labor dio un gran impulso al movimiento posmoderno en la danza. Formula bases totalmente revolucionarias en la danza. Cualquier movimiento puede ser material para una danza. Cualquier procedimiento es válido como método para componer. Utiliza métodos de azar para determinar el
orden de los movimientos, el número de bailarines. El azar modifica el hábito y permite nuevas combinaciones. Música, vestuario, escenografía, iluminación y coreografía tienen su propia identidad y su propia lógica, cada una por separado. Cada bailarín en la compañía debe ser el solista, cada espacio debe ser bailado y la danza puede ser acerca de cualquier cosa, pero fundamentalmente es acerca del cuerpo humano y su movimiento, comenzando por el caminar. Una de las obras generadas fue Lucinda Childs' Carnation en el año 1964, donde los artistas llevaron a escena gestos típicos de la vida urbana. El tiempo real que efectivamente toma completar estas tareas en vez de los tiempos artificiales usados en el teatro. En esta obra se presentan objetos cotidianos como lo son las esponjas, los rizadores de pelo y un colador. Se evidencia en el contraste entre su comportamiento relajado y lo absurdo de sus acciones. Exploration du silence, dilatation du temps, deux thèmes qui ressurgiront plus tard dans les chorégraphies de Lucinda Childs. Danza moderna. La danza es la transformación de funciones normales y expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios. Incluso una acción tan normal como el caminar se realiza en la danza de una forma establecida, en círculos o en ritmos concretos. El ballet o danza clásica, la danza moderna y posmoderna y la danza contemporánea clasifican en el género formal, académica y artística. Históricamente el ballet se desarrolló en las cortes francesas del siglo XVII y subsentes donde se estableció su técnica. La danza moderna, desarrollada a principios del siglo XX, nació como antepropuesta. Sin embargo, estos se rebelaron únicamente en contra de los conceptos coreográficos de los modernos, que se basaban en temas de la psiquis humana y siguieron con el tipo de experimentación de movimientos corporales, que la danza no sabe con exactitud cuándo y dónde se originó el término danza contemporáneo. El término denota aspectos de
progreso y actualidad, además de una inmersión casi absoluta para el entendimiento de los procesos. Se puede poner como fecha los años 70 y surge como apropiación. Periodo de danza libre. Free dance. Los orígenes del movimiento datan de finales del siglo XIX, aunque el movimiento se dio simultáneamente por diferentes artistas. Danza moderna temprana. Segundo periodo, la década de 1930. Danza moderna temprana. En 1915, Ruth Dennis fundó la escuela de Dennis Howe junto a su marido Ted Shawn en Nueva York, mientras el tercer periodo de la evolución de 1945 empieza al terminar la Guerra Mundial y aún continúa con bailarines estadounidenses y se inspiran en la diversidad de estilos de danza en el siglo XX. Sus trabajos combinan y fusionan técnicas extraídas de la danza social, como el ballet y la danza moderna. Muchas gracias. Las 4 técnicas principales usadas en la danza moderna son: Graham. Se basa en el uso de la contracción y recuperación. La técnica Graham se caracteriza por el trabajo de piso y el uso de las contracciones abdominales y pélvicas. Limón. Explora el uso de la energía en relación con la gravedad y el trabajo con el peso del cuerpo en términos de caída, rebote, recuperación y suspensión. La técnica Limón utiliza el peso del cuerpo y la energía pesada, y el movimiento es instigado a partir de la respiración que se pasea por todo el cuerpo para crear el movimiento. Cunningham. Nombrado por el maestro y coreógrafo Merce Cunningham, se basa en la arquitectura del cuerpo, en el espacio, ritmo y articulación. Cunningham usa la idea de la línea de energía del cuerpo para promover el movimiento natural. Release. Pone el énfasis en minimizar la tensión en la búsqueda de claridad y fluidez, además de un uso eficiente de la energía y la respiración. Estas 2 últimas técnicas son consideradas la base de la danza contemporánea. La danza contemporánea es una mezcla de estilos que, partiendo de la técnica base de ballet clásico, se centra esencialmente en la libertad de movimientos y expresión corporal. Esta mezcla de estilos ha llevado a confundir el concepto de danza contemporánea y a permitir que se pueda hacer de todo, como muy bien recogen las palabras de Nieves Rosales, bailarina y premio Lorca a la mejor intérprete femenina en danza. Hoy parece que cualquiera es bailarín de contemporáneo, pero no todo vale. Tenemos claro que el perfil del bailarín de danza contemporánea combina un buen dominio técnico con un importante hincapié en la versatilidad e improvisación. El trabajo se centra de forma especial en el suelo y el trabajo de la gravedad y el peso. Normalmente se baila con los pies descalzos. El entrenamiento especializado se suele basar en técnicas de ballet clásico, técnicas propias de la danza moderna enfocadas a la exploración de movimientos y la relación con el suelo, así como técnicas de conciencia corporal. La técnica Cunningham del coreógrafo Merce Cunningham otorgó a la danza un carácter autónomo e independiente con respecto a la música y le dio un nuevo sentido a la noción del espacio en una coreografía. Su técnica se pone el foco en el movimiento y combina de modo aleatorio una serie de secuencias previamente seleccionadas. La danza contemporánea surgió como una reacción a las características más rígidas del ballet clásico y como una necesidad de expresarse más libremente con el cuerpo. En otras palabras, es una variante o estilo del ballet clásico que otorga una mayor libertad al bailarín y que surgió a finales del siglo XIX. En el origen de este estilo, los bailarines buscan alternativas a la rigidez del sistema clásico. Por ejemplo, fueron apareciendo bailarines descalzos y que realizaban saltos menos rígidos que los tradicionales. Con el tiempo se introducirían mayores variaciones y movimientos propios de otros estilos como el jazz e incluso el flamenco o danzas tribales. Originalmente se le denominaba danza moderna y a partir de los años 40 se empezó a utilizar la expresión danza contemporánea.
Los ballet clásicos se caracterizan por desarrollar una dramaturgia con un principio, clímax y desenlace. La danza contemporánea, en cambio, puede seguir esta estructura o, por el contrario, contar con una historia de forma no lineal. Otra ruptura con los cánones del ballet clásico tiene que ver con los roles tradicionales del bailarín y bailarina. Destaca el hecho que en el ballet hay diferencias sustanciales respecto a la técnica entre el bailarín y la bailarina, ya que las mujeres bailan en zapatilla de punta y los hombres realizan saltos y giros más atléticos, así como realizan el ejercicio de levantar y transportar a la bailarina, los denominados portés. Una parte Mary Wigman, el más alto exponente de la danza expresionista alemana, habló sobre los 4 aspectos básicos de la danza: el expresionismo, espacio, danza sin música y el principio de tensión-relajación. Poseía un alto sentido a la introspección, su mundo interno reflejaba el caos que le tocó vivir. Expresionista es todo lo que sacude la armonía preestablecida, lo que se inscribe en la forma con ferocidad y asimetría, es lo puntiagudo, lo desgarrado. Sus temas son la locura, la repetición, la presencia del doble, el salvajismo sexual y primario, el espanto, la mueca, la gestualidad sin pudor, la agitación de la metrópoli, la muerte. Más importante que la apariencia de las cosas resultan los sentimientos, la superposición a la realidad de la expresión subjetiva. Su alta posesión de introspección, su mundo interno, reflejaba el caos. Estuvo estrechamente vinculado a las ideas expresionistas de la plástica y la literatura alemana. Para ella, la expresión proporcionaba vida, fuerza y sentido a la forma. Esta debía surgir solo a partir de la primera. La danza fue su medio de autoexpresión y autorrealización. Utilizó máscaras para enfatizar la expresión de su rostro. Debido a su amplio conocimiento sobre la expresión facial, lograba impresionantes transformaciones en su cara cuando no llevaba máscaras. Obtuvo importantes logros en la técnica de la improvisación. Gustaba de los movimientos en los niveles bajo y medio, arrodillada, agachada, gateando, arrastrándose, deslizando, cayéndose, en ocasiones completamente acostada en el suelo. En otros momentos concebía la danza al estilo oriental, sentada, utilizando el torso, los brazos y las manos. Consideraba fundamental la relación del bailarín con el espacio, penetrar, conocer, entender y dominar el espacio para recrearlo en formas visibles. Para Wigman, tiempo, espacio y energía son elementos que un bailarín debe conocer profundamente para dar vida a una danza. Fue una de las primeras que realizaron coreografías totalmente en silencio. Sostenía que la danza es un acto independiente de la música. Rudolf von Laban fue coreógrafo, filósofo y arquitecto. Él partía del trabajo que diera origen a las teorías para análisis de movimiento más ricas e inspiradoras que se registren. Este nació en Austria. Fue el precursor de la danza moderna alemana y creador de la notación Laban. Observó el proceso del movimiento en todos los aspectos de la vida. Analizó e investigó los patrones de movimiento desde las artes marciales hasta en las personas con discapacidad física o mental. Refinó la apreciación y la observación del movimiento al punto de llegar a desarrollar un método para experimentar, ver, describir y anotar movimiento hasta que las implicancias funcionales y expresivas quedaran en total evidencia. El análisis Laban provee un vocabulario sistemático para describir movimiento cualitativa y cuantitativamente. Es aplicable a la danza, los deportes, el teatro, la danza-terapia, la psiquiatría, la antropología y la sociología. En las artes escénicas posibilita la observación exhaustiva para ampliar el espectro del vocabulario en expresividad y funcionalidad. Fue creador de un método para describir los cambios de calidad en el movimiento. El instrumento principal de este estudio es el cuerpo humano. El segundo componente es el espacio, donde se mueve el cuerpo y donde dibuja las formas. El tercer elemento de análisis corresponde a las calidades de movimiento o esfuerzo energético. Describe cómo el cuerpo se mueve y dibuja formas en el espacio. Para analizar el movimiento humano hay que tener en cuenta que el cuerpo se desarrolla como estructura en las distintas etapas de la vida y que está en continuo cambio. El movimiento evoluciona conjuntamente al desarrollo de nuestras capacidades motoras e intelectuales.